RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Hola. Hola, Fran, un cordial saludo y un abrazo para todos tus televidentes y personas que estás a través de las redes desde Cusco. Muy bien. Está perfecto el sonido, Jesús. Estamos para nuestra audiencia. Nos hemos logrado conectar ya solamente con el audio y ahí tienen la imagen de Jesús. No estamos a la distancia, pues, en la ciudad del Cusco. Jesús, una primera pregunta que quería hacerte respecto a el voto que se ha manifestado, ¿no?, en el sur andino, ¿no? Históricamente el sur andino ha votado en clave de protesta contra Lima, ¿no?, y el poder central, pero hoy ese voto enfrenta una disyuntiva distinta, ¿no?, porque no hay al parecer, una candidatura claramente representativa del sur, ¿no? Entonces, desde Cusco, digo yo, si el voto sigue siendo un voto contra Lima o estamos viendo un electorado más fragmentado y sin una referencia clara. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jesús? Bueno, yo creo que hay un hilo de continuidad de la votación contestataria contra el centralismo, aun cuando Roberto Sánchez efectivamente no representa de manera directa, pero se han combinado dos hechos. Primero, históricamente el sur siempre vota por un tema contra el centralismo porque en las regiones vivimos pues a diario esa postergación. Imagínate, Frank, está en el territorio cusqueño el gas de Camisea, que beneficia a todo el mundo menos a nosotros. Es decir, vemos millones, ¿no es cierto?, de galones que se exportan, pero nosotros tenemos que comprar el balón de gas más caro del país, y entonces este es un hecho que más o menos tiene cerca de 25, 30 años, y lógicamente esto genera molestia, genera rechazo a esta conducta desde el gobierno nacional, que nunca han querido hacer el gasoducto, buscan cualquier pretexto para no hacerlo, y lógicamente eso genera un nivel de rechazo en la población que políticamente se expresa en cada elección. Mira, ese es solo un tema en concreto que nos afecta a todo el macrosur. Ahora bien, hay otro tema que ha salido en las cifras del resultado del conteo de votos, que Keiko tiene mayor presencia en Lima, ¿no? Es decir, la plaza principal de los votos de Keiko está en Lima, ¿no? Y en segundo lugar, pues obviamente en la costa norte y oriente, ¿no? Pero en Lima, ¿no? Mientras que Sánchez crece en regiones, ¿no? Sabemos que el centralismo sigue siendo un factor estructural en la política peruana, ¿no? Pero en la práctica Lima pues es una plaza perdida para Sánchez. ¿Tú crees que el rechazo al centralismo puede inclinar la balanza en esta segunda vuelta o ya no tiene el mismo peso que en elecciones anteriores? No, yo creo que Sánchez tiene que hacer un rediseño de su campaña. Es cierto que ha cosechado una alta votación en las provincias, en particular en las regiones del sur, pero tiene que entrar a Lima, porque Lima, no olvidemos que es una de las plazas mayores electoralmente, y ahí tiene que hacer un repunte. No es suficiente la votación, digamos, del macrosur.
yo creo que, o de las regiones, yo creo que tiene que hacer un viraje y entrar bastante centralmente su campaña en Lima, en los conos, etcétera, y rediseñar su campaña, porque creo que él en esta primera vuelta no ha hecho un trabajo significativo y por eso el electorado en Lima no ha sido muy favorable para él, no, incluso por encima de él otras fuerzas han cosechado esa posibilidad. Y bueno, hace ese viraje y luego amplía. He señalado dos cosas. Creo que Sánchez tiene que expresar un programa más amplio, constituir un equipo, un gabinete de gobierno que exprese una coalición antimafia. Y creo que en ese sentido podría llegar a acuerdos y cosechar votaciones de otras organizaciones democráticas que sin necesidad de diluirse puedan expresar su votación de rechazo a Keiko Fujimori. Ya. Ahora, en esta segunda vuelta vemos pues que no hay mucho entusiasmo, no ciudadano, sino una especie de resignación, ¿no? Ambos candidatos cargan con un antivoto fuerte y hay un supuesto empate según algunas encuestadoras, ¿no? Respecto a los dos, ¿no? Que refleja más rechazo que adhesión. Todo indica que el voto se está estructurando bajo la lógica del mal menor, ¿no? ¿Recuerdas en elecciones anteriores la gente votaba por el mal menor? ¿Recuerdas a Vargas Llosa que decía es un voto entre el cáncer y el SIDA, ¿no? Esa era la frase que pegó mucho en esos momentos. Jesús, ¿tú crees que el Perú está eligiendo realmente un presidente o simplemente está tratando de evitar, ¿no?, qué candidato considera que es el más peligroso? Mira, como dices, y también en las reuniones acá en Cusco, de verdad pues no hay una simpatía por los dos candidatos de manera abierta, ¿no? Acá hay un dicho de los abuelos: vamos a ir a votar para morir entre quemado o ahogado, ¿no? Yeah. Hay que ir a votar porque no queda otra cosa. Y entonces yo creo que hay un rechazo fuerte a Keiko. Lo que sí genera, Roberto, es inseguridad, porque yo creo que debiera salir en su campaña a ser más claro, más notorio. Para una primera etapa de campaña, el sombrero, la libertad de Pedro Castillo pueden convocar pues a un importante sector de la comunidad, pero para una segunda vuelta ya se necesita mostrar equipo de gobierno, un programa sólido, y creo que en esas condiciones lo que debiera hacer Sánchez es convocar, invitar a las fuerzas democráticas para hacer una coalición, pero eso tiene que partir de su iniciativa, no va a ser pues una sumatoria. Si él cree que todos tienen que sumarse solamente por el rechazo a Keiko, no va a lograr convocar a otros sectores que tienen sus dudas, ¿no? Mira, ayer el propio Hildebrand ha escrito ya que va a abogar por el voto en blanco. Y así hay varios intelectuales, profesionales en la conversación también están en esa posición. También, por otro lado, no sé si has leído esa nota que ha escrito, que están atribuyendo a Gustavo Gorriti, de que, bueno, votar por Fujimori, por Keiko, significa poner en riesgo la democracia en el país, no solo por 5 años, porque podrían, pues, modificar las normas electorales y constitucionales en el Congreso, y no vaya a ser que la señora se nos quede 10 años. En cambio, con Roberto Sánchez hay la posibilidad de que si actúa mal, probablemente lo puedan vacar.
Entonces, esos son los extremos a la que estamos llegando en esta segunda vuelta. Y como te digo, no hay una simpatía abierta, ¿no? Nadie se ha apagado también acá la chispa en el sur, no están, no hay un clima electoral como antes, cuando había ya los dos finalistas, ya pues salían las campañas. Acá, como vemos, está también, como en otros lugares, bastante frío. Sí, pues en algún momento hablábamos en la discusión que hemos tenido acá en Perú 2030 sobre el chavismo fujimorista, ¿no? Porque sigue el patrón de Chávez, controlar las instituciones, ¿no? Someterlas bajo su poder como lo hizo Chávez y lo continuó Maduro, ¿no? Y eso es lo que aparece en la práctica en el caso peruano, ¿no? Controla el Tribunal Constitucional, controla la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ha avanzado hacia el control de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y solo le falta tener el control del Poder Judicial y de los organismos electorales para completar la faena, que es la misma ruta que siguió pues el chavismo en Venezuela, ¿no? Ahora bien, Jesús, Keiko intenta posicionarse como una candidata moderada, dialogante, ¿no? Con un equipo técnico y un discurso de gobernabilidad, pero al mismo tiempo sectores del poder económico, mediático y político se comienzan a alinear con ella, lo que contradictoriamente podría reforzar su antivoto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿Keiko está logrando ampliar su base o más bien está reforzando la percepción que representa el poder tradicional que muchos rechazan? ¿Cómo ves el caso de la estrategia de Keiko Fujimori y esta situación con los medios y grupos de poder? Mira, inicialmente, por ejemplo, los gremios empresariales que en el Cusco juegan su rol, porque son activos, a pesar que se dicen que son gremios, participan económicamente, siempre han financiado la candidatura de Keiko Fujimori. Sin embargo, con mucho esfuerzo, pues han llegado al 6% en Cusco. Es más, la señora Fujimori no ha hecho ninguna actividad en el Cusco de carácter público, ¿no? Apenas llegó a una comunidad pequeña, estuvo ahí unas horas, fotografías, tomas televisivas, más para completar el tema en las redes, pero no ha hecho ninguna rueda de prensa, no ha participado en las actividades con sus candidatos, es decir, ha tenido una ausencia. Yo creo que ellos saben de que puede haber un rechazo, una reacción de la población, como ha ocurrido en campañas anteriores, donde se le ha impedido hacer su actividad con un rechazo masivo. Ella sabe de que una acción de esa naturaleza lo que termina es de precipitar su rechazo, y entonces prefiere no hacer nada sino a través de las redes. Ellos lo que han hecho es mucho activismo a través de las redes, y por otro lado, un sector también del empresariado ligado al turismo ha estado concentrada su votación en López Aliaga, pero López Aliaga también apenas ha rasgado el 4%, porque el problema con López Aliaga es su posición frente a Perú Rail, frente al hotel de Machu Picchu. Mira, la empresa ferrocarrilera tiene una deuda de cerca de 15 millones de soles que adeuda a SUNAT por concepto de impuestos. Eso lo sabemos acá, entonces no hay pues una simpatía a un evasor de impuestos. Y por otro lado, ha vencido ya el contrato de concesión del hotel de Machu Picchu, y él con bravatas, con leguleyadas, lo ha ampliado aquí, de hecho, otros 3 años.
Y entonces entenderás que la población no acepta pues, ese tipo de hechos y por eso la votación de López Aliaga ha sido bastante menor. Pero, en cambio, la votación de Keiko es el voto duro que siempre ha tenido, escasa campaña, no sé si se animará a venir en la segunda vuelta. Yo creo que ella lo que va a concentrar, en todo caso, una campaña más mediática que una campaña, digamos, abierta y que no le da pues resultado por lo menos en esta parte. Ahora bien, el Fujimorismo en esta segunda fase del proceso electoral, está desarrollando pues una estrategia política que de alguna forma también le ha funcionado en la primera fase, ¿no? O sea, presentarse como alguien que tiene experiencia en el ejercicio del poder y capacidad de articulación, ¿no? Ha vendido la idea de la fuerza, del orden, que es su consigna, ¿no? Además, esto entra un poco en contradicción con lo que tú señalabas, pues su situación anterior de confrontación y control político, ¿no? ¿Tú crees que el electorado, qué va a valorar más, ¿no? Esa capacidad de gobernar, esa experiencia que tiene, se ha dicho de que ella va a gobernar como su padre, ha dicho una última declaración, y si uno revisa bien la frase, pues uno se asusta como su padre, pucha, si va a hacer lo mismo que hizo Fujimori, pues estamos fritos, ¿no? O el electorado puede valorar más el temor a la concentración del poder, el autoritarismo que tendría Keiko. O sea, hay dos productos, ¿no? Políticos están en juego en la estrategia de Keiko. ¿Cuál crees tú que pueda valorar más el electorado? Mira, hay un dato que por el tema de la polarización no hemos evaluado mucho, que es la virtual desaparición de los partidos mafiosos del Congreso. La votación de Podemos, APP, etcétera, ha sido muy contundente. Hay un rechazo brutal a ese tipo de comportamiento. El tema es que eso lo ha logrado superar en cierta forma el fujimorismo, ha salido, bueno, con cierta ventaja de ese rechazo de los otros partidos. Sin embargo, en el conjunto de la gente hay un hastío, de verdad hay un rechazo total al comportamiento, al copamiento del Estado, y si sabemos, como tú acabas de decir, que ya tienen controlado el Tribunal Constitucional, controlan el Parlamento, etcétera, etcétera, lo único que les falta es terminar de controlar el Ejecutivo, que lo dirigen, bueno, de manera interpósita con otros. Yo creo que en la población va a primar, por lo que veo y escucho, una votación de rechazo. Más que un voto de simpatía de Sánchez, acá, así entre líneas, se dicen, me encuentro, o a veces cuando entrevisto en la radio o en la televisión, les pregunto, lo digo, oye, ¿qué estás pensando para la segunda vuelta? Jesús, yo voy a votar contra Keiko. ¿Eso significa que vas a votar por Sánchez? Jesús, voy a votar contra Keiko. Ese es mi voto. Bueno, uno queda pues, bueno, yo pienso que votará pues por el contrincante, supongo, pero no quieren tampoco aparecer pues patrocinando la votación de Sánchez. Hay una gran mayoría que dice vamos a votar contra la China, pero no ponen la segunda parte pues que normalmente se hacía en una campaña. Bueno, entonces, de repente ese es pues el mal menor que está apareciendo en sectores importantes, fundamentalmente en la clase media, digamos, urbana. Creo que el electorado rural ya tiene definida su votación. Mira, Franz,
en el corredor minero, es decir, Las Bambas, Tumbivilcas, Espinar, hasta un poquito más abajo, Canas, Canchis, JP ha sacado casi el 50% del electorado. Y Sánchez ni siquiera ha hecho mítines en esos pueblos. ¿Ya? No ha hecho mítines, salvo la campaña de sus congresistas, pero es una alta votación. Y entonces, en el único lugar donde ha habido cierta diferenciación de votos en Cusco, ha sido en Cusco Provincias, donde ganó López Chao, y también en Urubamba, donde ganó López Chao. Sin embargo, en las 11 provincias, igual en el caso de Apurímac, en el caso de Puno, de Puerto Maldonado, eh, incluidas las provincias de Arequipa, porque el único sitio donde ha ganado muy fuertemente buen gobierno ha sido en la provincia de Arequipa. En el resto de provincias del sur, el voto es altísimo para JP. Entonces yo supongo que eso van a tratar de replicar, de asegurar, de garantizar, y como te decía, yo creo que la batalla van a definirla en Lima, porque ese es el bolsón electoral que siempre ha tenido simpatía por las fuerzas conservadoras, y bueno, ahí tendrá que hacer y tallar una estrategia, cómo es que se gana ese voto de los sectores populares en Lima. Ya. Ahora, ya centrado al tema de Sánchez, vamos a darle con Sánchez. Ya vimos el tema de Keiko. Sánchez no tiene pues un antivoto estructural como lo tiene Keiko, ¿no? Pero carga con la sombra del desgobierno, pues, porque el sombrero, ¿no? Tiene dos lados, ¿no? Un lado es el que ha cosechado Sánchez en esta primera fase electoral, y el otro pues es los graves problemas que hubo en el gobierno de Pedro Castillo, que no logró pues no implementar un gobierno que pudiera garantizar la gobernabilidad, ¿no? Y de lo cual se aprovecharon para vacarlo, ¿no? Y obviamente porque el mismo Pedro Castillo confesó pues que él no tenía experiencia de gobierno, ¿no? Y que estaba recién aprendiendo, ¿no? Y obviamente se necesita capacidad de gobierno, pues, ¿no? Pero el caso de Sánchez, pues no es el caso de Pedro Castillo en cuanto a capacidad, porque Roberto Sánchez es un profesional, es psicólogo, ¿no? Ha hecho cursos sobre gestión pública, creo que ha hecho una maestría sobre gestión pública, si no me equivoco, ¿no? Ha sido ministro, ¿no? Congresista, o sea, tiene un nivel de experiencia en la gestión pública y en el poder que no lo tenía Pedro Castillo. Sin embargo, ¿no? Hay un problema pues no es de rechazo, digamos, yo diría más bien de desconfianza, ¿no? ¿Tú crees que Sánchez está logrando convertirse en una opción de gobierno o sigue siendo percibido como una apuesta riesgosa? Para eso yo creo que, como te decía al inicio, él tiene que tomar dos decisiones fundamentales, ¿no? Debe expresar una propuesta de gobierno real, amplio, de ancha base, no solo recoge el sentimiento por el sombrero, sino que demuestre de que hay una propuesta de gobierno sólido, competente. Pero Jesús, para eso Jesús, sobre eso que estás diciendo, permíteme interrumpirte, estás hablando de que tendría que hacer lo mismo que hizo Llanta, ¿no? Formular una hoja de ruta. De repente algo parecido a eso. Lo que tiene que hacer son dos, Franz. Hacer una propuesta, no me gusta la palabra hoja de ruta para no estar repitiendo, pero bueno, de eso se trata, tiene que dar garantías de gobierno, pero tiene que presentar un equipo competente de gobierno,
No, a ver, me parece un tremendo error. Sale Antauro desbocado, Antauro sale porque muy sutilmente la prensa de la derecha lo entrevista, pues, y le da radio y televisión a Antauro para que hable tontería y media. La única forma de corregir eso es presentar una especie de gabinete de ancha base en la que va a haber, pues, competencia, capacidad y decencia para que pueda, en todo caso, construir confianza y construir gobernabilidad. Eso yo creo que debiera hacerlo de manera rápida, un poco para ordenar las filas dentro de su propia estructura. Y creo que Sánchez tiene esa experiencia, creo que él está habituado, digamos, a los acuerdos dentro del Congreso, sabe cómo acercarse por esos lados. Yo supongo que eso debería trabajarse para que no haya la desconfianza. Como tú, yo también concuerdo contigo. No hay más que rechazo, lo que hay es desconfianza. Pero esa desconfianza se arregla rápidamente con lo que llamamos una hoja de ruta y con lo que debiera ser un gabinete de ancha base, con aliados sólidos y con una presencia significativa en ese terreno. Yo creo que debería anunciar en ese sentido algunos nombres que puedan garantizar gobernabilidad y eficiencia de gobierno. Claro, un aspecto que hay que analizarlo con detalle es la estrategia de esta segunda vuelta, que tiene, yo digo, dos momentos, ¿no? Una cosa es hacer una alianza electoral para que los votos de los partidos democráticos con los cuales puede articular Juntos por el Perú, ¿no? Se adhieran a la campaña para el voto, ampliar los votos de Roberto Sánchez. Otro momento, ¿no?, es el tema de plantear un gobierno de unidad nacional, ¿no? Eso implica, ¿no?, acuerdos políticos. Cuando hablamos de un gobierno de unidad nacional, estamos hablando de que los partidos que compondrían esta alianza formen parte del Ejecutivo, ¿no? Es decir, garantizar, ¿no?, que van a cogobernar, van a estar en el poder para garantizar un gobierno, como lo vuelvo a repetir, de unidad nacional, no un gobierno de Juntos por el Perú, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Pero ya estamos con el tiempo, ¿no? Ya, Jesús, para tu última intervención, y con lo cual estaríamos cerrando. Aló, sí, te escucho. Ya, se cortó, no sé qué ha pasado. Ya, hubo un pequeño corte, ya estamos nuevamente conectados. Te decía, Jesús, de que hay dos aspectos fundamentales de eso de las alianzas que hay que hacer para esta segunda fase electoral, ¿no? Una cosa es una alianza para conseguir la votación adecuada, y otra cosa es plantearse un gobierno de unidad nacional que implica la participación en el poder, en este caso en el poder ejecutivo, de representantes de los partidos políticos para garantizar, ¿no?, una gobernabilidad del país, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero hay que ver si claramente sobre este asunto tiene claridad Roberto Sánchez. Y tu última intervención, porque ya estamos al cierre del programa. Mira, muy rápido. Yo creo que debería trabajar esas dos cosas. Por ejemplo, si hay una sólida votación en las regiones, el Gabinete de Unidad Nacional tiene que expresar, pues, esa diversidad regional. No, la unidad nacional no es un acuerdo solo entre los partidos de Lima. Tiene que ser, tiene que aplicarse el reconocimiento a las sociedades regionales. En las regiones
Hay profesionales muy competentes que muy tranquilamente pueden dar una solvencia a un gabinete. Por otro lado, creo que Sánchez está actuando ya con flexibilidad de su inicial postura frente al señor Velarde en el BCR, prácticamente ha aceptado que va a continuar, y yo supongo que en las próximas horas van a salir algunas opiniones en direcciones más concretas para garantizar un gabinete de unidad nacional y un gobierno de unidad nacional. ¿Eso es posible? Yo creo que sí. Yo veo sí bastante complicado las alianzas electorales. Yo creo que lo que están haciendo partidos, por ejemplo, como el partido de Primero la Gente, el propio Ahora Nación, de expresar su convocatoria para respaldar a Sánchez sin condicionamiento alguno, es mucho mejor recibido, porque aparece como un apoyo sincero, a que aparezca pues como un cubileteo y una repartija, que también es un modelo que rechaza la población. Entonces, creo que va a haber un poco de sintonía en función de eso. Eso es lo que se conversa, por ejemplo, en los casos de Cusco, de provincias. En las próximas semanas va a haber un encuentro del Macrosur, de las organizaciones sociales, un poco para discutir y debatir también estos aspectos. Muy bien, Jesús, muchas gracias por tu participación en Perú 2030. Ha estado muy interesante la conversa y la perspectiva que tú tienes pues, desde la ciudad del Cusco, en el interior del país. Muchas gracias, Jesús, por tu participación y será hasta otro momento. Gracias, Frank. Un cordial abrazo para todos tus televidentes y miembros en las redes. Muy bien, amigos, llegamos pues al fin de Perú 2030. Los espero el próximo sábado a las 11 de la mañana, como siempre. Un fuerte saludo y un buen fin de semana. Muy buenos días. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus soluciones. Perú 2030.